Disclaimer. No soy dueño de Pokémon ni de esta historia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 3. Equipo Rocket. El matón del equipo Rocket caminaba de un lado a otro frente a la tienda, comiendo lo que parecía un sándwich, mientras su mente parecía estar en otro lugar por completo. Solo mirarlo me hacía sentir celoso. Tenía comida, un lugar cómodo para dormir, herramientas para comunicarse con los demás y probablemente ni una sola preocupación en el mundo. Por eso no me sentía mal por lo que estaba a punto de pasar. ¿Entiendes el plan? Pregunté al Ralts. La mayoría de los planos empiezan con una frase así que pensé que tenía que seguir el cliché para tener buena suerte. Me pareció un poco gracioso, pero la broma claramente no le llegó al Ralts. Ralts, confirmó, o al menos lo esperé. Esto podría convertirse en un problema más tarde. Recuerda mantenerlo distraído. Repetí lo que ya había dicho cientos de veces. El Ralts asintió otra vez. Lo tomé como una señal de que entendía y me alejé de ella, asegurándome de no estar a la vista del matón del equipo Rocket. Lentamente, pero con seguridad, rodeé su campamento, moviéndome entre arbustos y entre árboles. Al mismo tiempo contaba los segundos en mi cabeza y, después de 30 segundos exactamente como planeamos, el Ralts salió de los arbustos y declaró en voz alta. Ralts. Atiró la atención del tipo. El matón del equipo Rocket miró al Ralts con confusión en la cara y su mano derecha bajó hacia su cinturón donde llevaba una Pokébola. Antes de que pudiera alcanzarla, el Ralts envió un rayo de energía púrpura. Confusión, uno de los movimientos del Ralts. Lo había visto usar contra uno de los Zigzagoon y aunque no fue muy efectivo, perdón por el juego de palabras, todavía tenía usos. Y además era su único movimiento. Así que le pedí que lo hiciera otra vez. Después de un poco de práctica, descubrimos que podía hacer el movimiento, pero era muy lento y doloroso y el as era pequeño. Aún así, era suficiente para nuestro plan improvisado. El as que disparó el Ralts no era bueno, de hecho hasta el matón del equipo Rocket pudo esquivarlo. El Ralts lo hizo otra vez, soltando un rayo púrpura de energía que avanzó más rápido. Como antes, el hombre se vio obligado a moverse antes de poder llegar a su Pokébola. El Ralts spameó el movimiento por tercera vez y el hombre ya estaba listo para alejarse otra vez cuando otro rayo iba directo hacia él. Buen Ralts. Pensé con cariño, nunca digan que spamear es malo. Antes de que el Ralts pudiera enviar su quinto rayo de confusión, le golpeé la parte de atrás de la cabeza con una piedra blanda que encontré en el suelo. La piedra le dio justo debajo de la oreja y las luces se apagaron al instante. Los músculos de su cuerpo se relajaron. Cayó hacia adelante y su cara se estrelló contra la tierra. Por suerte había sido distraído por mi pequeño spameo de Ralts y no notó que yo había cambiado a modo ninja y me movía sigilosamente a su alrededor. Me di un cumplido por la ejecución tan perfecta. Claro, el plan no era nada complicado. Era solo un plan simple de distraer y golpear, pero el matón del equipo Rocket ahora tirado en el suelo era prueba definitiva de que los planes simples pueden funcionar. Supongo que algunas cosas nunca cambian. Ralts. El Ralts se acercó al hombre y le dio una patada en la cara. Me arrodillé y chequeé los signos vitales para ver si todavía estaba vivo. Aunque no era médico, definitivamente detecté un latido. Solté un suspiro de alivio. Seguía vivo. Al menos no lo había matado. ¿Ralts? Preguntó el Ralts, probablemente sintiendo mi inseguridad. Solo chequeé si está vivo, afortunadamente para él, sí. Contesté. Le tomé la Pokébola y revisé sus bolsillos. Encontré un cuchillo plegable elegante que todavía estaba afilado. Decidí quedármelo para mí. Al fin y al cabo yo era un héroe, si Link podía entrar a una casa al azar y romper todos los cántaros para conseguir rupias, yo estaba autorizado a robarle a un matón. Jonathan. Una voz femenina vino de detrás de nosotros. En ese momento maldije a Arceus y a Dialga por el timing horrible y a la Destino por joderme. Me levanté lentamente. El Ralts y yo habíamos estado vigilando la tienda con el matón durante más de una hora. Él no hacía más que caminar de un lado a otro y ser perezoso. El Ralts no había sentido a nadie más aparte de él, así que asumí que estaba solo, probablemente una misión solo o algo así. Sin embargo, Jonathan no estaba tan solo como creía. Detrás de nosotros estaba una mujer vestida con el uniforme del equipo Rocket. Pasaría tiempo describiéndola, pero honestamente parecía un personaje de fondo aburrido para mí. Rasgos poco interesantes combinados con una actitud mala. Además, había lanzado una Pokébola frente a ella y eso era un poco más preocupante que su apariencia. Maldición. El Ralts, siendo la poderosa psíquica que era, dio un paso adelante y se preparó para defender a su entrenador. No lo hizo.
En cambio se escondió tímidamente detrás de mí y me miró con miedo a la mujer que tenía delante. «Ralts», exclamó con miedo y agarró mi pierna izquierda. Aunque aprecié el afecto, limitó mi movimiento. Un flash brillante salió de la Pokébola y siguió el grito de un Pokémon. 2 segundos después apareció un Raticate frente a nosotros, probablemente estaba lleno de emociones malas porque el Ralts apretó aún más mi pierna. La mujer del equipo Rocket me sonrió de forma malvada. ¿Por qué no? Claro, voy a hacer que pagues por lo que le hiciste a Jonathan. Gritó aunque no estaba tan lejos de ella. ¿Estaban relacionados? ¿Eran pareja? ¿Me importaba? Realmente no, considerando que era una villana y estaba a punto de tener un monólogo de villana. Tal vez pudiera preguntarle qué hacía el equipo Rocket aquí, pero honestamente quería salir de este bosque lo más rápido posible. Estaba más preocupado por el Raticate que tenía delante. Aunque el Raticate no es un Pokémon realmente poderoso en los juegos, aquí era poderoso suficiente. El Rattata evoluciona a Raticate a nivel 20 y aunque dudaba que este mundo tuviera niveles como en los juegos, aún mostraba que este Raticate era una amenaza seria. Aunque el Ralts estuviera dispuesta a pelear, la estimaba en nivel 5 o algo así. Y con solo un movimiento no tenía ninguna chance contra este Raticate. Además, un dato random divertido del Pokédex me vino a la mente. Los colmillos del Raticate son lo suficientemente fuertes para derribar edificios de concreto. Jajaja, ahora eso es algo que quiero evitar. Aunque esos pensamientos aparecieron en mi cabeza, mi situación no mejoró. El Ralts estaba demasiado asustada y demasiado poco nivelada para pelear y esta mujer estaba a punto de soltarle su roedor gigante a mí. ¿Cómo salvar esta situación? Hice un inventario mental de todo lo que podía usar. Un cuchillo plegable en el bolsillo trasero, no serviría de mucho contra un Pokémon. Un Ralts que está demasiado asustada y una piedra que ni siquiera dejaría un rasguño en el Raticate. ¿Cómo resolverlo? Miré la roca en mi mano. Si pudiera no, eso no funcionaría, ¿verdad? Decidiendo que valía la pena intentarlo, le sonreí a la mujer. Abrí la boca y comencé a hablar. ¿Sabes que tu jefe está mintiendo? Nunca apareció a la reunión. La mujer se sobresaltó. Yo estaba mintiendo pero funcionó. Tenía su atención. Antes de que pudiera interrumpirme seguí con la mentira. No te preocupes. Estamos justo ahora, en medio de la frase levanté la mano y tiré la piedra con toda mi fuerza. Si fuera un anime gritaría algo heroico pero no lo hice. En cambio lancé la piedra con todas mis habilidades de lanzar piedras. Que no eran muchas. Sin embargo, mientras la roca volaba hacia ella, la mujer no se movió. Lo de las personas es que cuando empiezas una frase esperan que la termines. Es un hábito condicionado dejar que la gente termine lo que dice. Si te detienes en medio de una frase, la otra persona probablemente se distraerá con sus propias expectativas. Esa es la teoría al menos. La mujer ni siquiera parpadeó cuando la piedra le dio en la cara. La piedra impactó el lado izquierdo de su cara con un golpe sordo y escuché un sonido preocupante antes de que sus ojos se volvieran hacia atrás y cayera al suelo. Vaya, funcionó. Hablemos de golpear a 2 matones con una sola piedra Ralts. El Ralts gritó mientras agitaba mi pierna violentamente, sacándome de mis pensamientos. Justo a tiempo, un destello plateado apareció frente a mi cara y levanté el brazo instintivamente para protegerme los ojos. Un colmillo plateado me atravesó la piel y un segundo después un dolor cegador me inundó los nervios. Grité. Sin embargo, todavía estaba vivo. El Raticate había saltado hacia mí y había intentado abrirme la cara con su colmillo enorme. El hecho de que todavía tuviera ojos se debía a que levanté el brazo justo a tiempo. Tuve mucha suerte y, aún así, duele como un hijo de puta. Bajé el brazo y lo miré. Todo mi antebrazo izquierdo inferior estaba abierto y parecía que alguien lo había cortado con un cuchillo. La sangre fluía por la carne rasgada y sentía una combinación enferma de entumecimiento y dolor cegador que no debería ser posible. Maldije en voz alta mientras me agarraba el brazo, intentando detener la sangre de salir de la herida masiva. «Ralts, Ralts». El Ralts gritó y entró en pánico. Mi mirada volvió hacia el atacante. El Raticate se preparaba para otro salto, con furia salvaje en la cara. No sé qué había pensado, tal vez que el Raticate no me atacaría si su entrenador estaba inconsciente. Supongo que eso no pasó. Escupí más palabras de maldición. Ahora tenía que lidiar con él y se veía grimoso. No podía mover mi brazo izquierdo y hasta mirarlo me daba ganas de vomitar. Aparté la mirada. Apenas podía mantenerme en pie, mucho menos defenderme a mí o a mi Ralts, pero tenía que hacerlo.
Todavía tenía un pequeño Ralts que proteger y yo era un maldito viajero dimensional. Me negaba a morir aplastado por un roedor gigante como Mickey Mouse. Con mi brazo funcional alcancé el cuchillo plegable, pero fui demasiado lento. El Raticate se lanzó hacia mí por segunda vez. Apreté los dientes y me preparé para golpear con mi buen brazo, esperando poder darle un sucker punch, pero antes de que pudiera un rayo púrpura se estrelló contra el Raticate en pleno aire y lo estrelló contra el suelo. Ralps. Un grito enojado siguió. Acababa de salvarme el Ralps. El as había sido más grande que cuando atacó al matón. El as también había golpeado mucho más rápido. El Raticate ahora estaba tirado en el suelo, estaba casi intacto pero parecía tener problemas para moverse. ¿Estaba confundido? Confusión tenía un 10% de probabilidad de causar el efecto de confusión. El Raticate estaba intentando moverse pero cada movimiento parecía costarle un enorme esfuerzo, como si tuviera un dolor de cabeza enorme. El Raticate estaba fuera de combate, pero ¿por cuánto tiempo? Ralts. El Ralts surgió, sonando desesperada. Señaló al Raticate. Lo sé, tengo que hacer algo pero ¿qué? Consideré agarrar el cuchillo plegable pero eso no lo neutralizaría. Podía intentar matarlo como última opción pero no me atrevía a ponerme en su rango de ataque. Vi la Pokébola que la mujer había lanzado. Me lancé hacia ella, la agarré con mi buen brazo y apunté la Pokébola sorprendentemente grande hacia el Raticate y presioné el botón en el medio tal como lo había visto hacer en juegos y en la tele 1000 veces. Un as rojo salió de la Pokébola, muy parecido a lo que pasaba en la serie animada, y se dirigió hacia el Raticate. Lo envolvió y un segundo después el Raticate desapareció dejando solo un rastro de hierba pisoteada, sangre en el suelo y un brazo abierto. Pero al fin se había ido. En ese momento podía caer al suelo y dormir, el dolor en mi brazo había disminuido y me sentía entumecido por todo el cuerpo. Ralts, Ralts, rara Ralts. Dijo el Ralts mientras corría hacia mí, arrastrando su cosa rara de vestido por el suelo. ¿Esos eran lágrimas en sus ojos? No había tiempo para eso, estoy desangrándome y necesito atención médica. Ralts, dije con total naturalidad. Mantén un ojo en esos dos, ¿sí? Si despiertan, diles a confusión que los duerman. Ralts, Ralts, Ralts. Gritó y entró en pánico. Solo hazlo por favor, supliqué. Voy a hacer una llamada. Con esas palabras valientes caminé hacia la tienda. Crucé basura que el matón del equipo Rocket había dejado atrás y me dirigí hacia la radio que había visto. Ahora, ¿cómo se opera esto? Era difícil mantenerme enfocado, realmente tenía algunos pensamientos que quería evaluar. El repentino aumento de poder del Ralts, la pregunta de si desbloquearía un poder secreto ahora que lo necesitaba y si estaba cerca de un hospital. El entumecimiento de mi brazo empezó a extenderse por todo mi cuerpo y supe que era una señal mala. La radio parecía exactamente igual que una de la Tierra, nada funky. La encendí cambiando algunos diales y agarré el micrófono, solo para recordar que no podía usar mi brazo izquierdo. Lo dejé abajo y revisé los canales, intentando encontrar una transmisión ocupada. Después de saltar algunos canales vacíos finalmente encontré una conversación. Parecía ser una mujer y un hombre hablando de la conducta salvaje de Pidgey en la región Sinnoh. Interrumpí la conversación como una persona civilizada. Chicos, dije y las dos voces se callaron. Estoy en una situación un poco complicada tan dormido. Quería acostarme y no, tenía que mantenerme despierto. Fuera, el Ralts me dio una mirada cautelosa, pero seguía protegiendo a los dos matones inconscientes en el suelo tal como había prometido. Buena chica. ¿Quién es este? Una voz estática salió de la radio. Mira, gemí, perdiendo paciencia y conciencia con cada segundo. Estoy desangrándome y necesito atención médica. Encontré un puesto de avanzada del equipo Rocket y estoy herido. La mujer se puso seria inmediatamente. ¿Dónde estás? Enviaremos ayuda. Bueno, al menos alguien estaba siendo útil hoy. No, eso no era justo con el Ralts, tenía que enfocarme. Y yo no sé. Contesté. ¿Cómo podemos ayudarte si no sabemos dónde estás? Preguntó una voz profunda de hombre. Sonaba como si estuviera harto de mi presencia y quisiera seguir hablando de Pidgey. Triangulen la señal. Grité, ¿por qué grité? Me sentía más mareado y mareado. Llamaremos a la policía por ti, podrán rastrearte. Respondió la mujer profesionalmente. Por favor, quédate en la línea para que podamos rastrear la señal. Bueno, contesté y me volví hacia el Ralts, dejando la radio encendida. Me sentía como si solo me quedaran unos segundos antes de caer en los dulces brazos del sueño o la muerte. Ralts, dije, la gente aparecerá para ayudarme espero. No los ataques, ¿de acuerdo?
Ralphs. Inclinó la cabeza, preocupada y confundida al mismo tiempo. No te preocupes, dije, solo voy a desmayarme. Le mostré mi mejor sonrisa de definitivamente no estoy a punto de morir. Y justo así la inconsciencia me tomó. Si muero, ¿apareceré en otro mundo? Ese pensamiento pasó por mi cabeza mientras me desmayaba. O tal vez me respawnearía y haría una cero. Reproducir todo el día. Logré gemir mientras me desmayaba. Por favor, que no tenga que pasar por toda esa mierda otra vez. Y mis luces se apagaron.